Bueno, bueno, muchas gracias Marta, gracias a todos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy quería compartir algo que tenía en el corazón hace varios días ya, y la verdad, ahí me suena el teléfono. Eh, bueno, quiero compartir algo que tenía ya hace varios días pensándolo, y bueno, pidiéndole a Dios que me muestre, que me diga, a ver si estaba en orden esta palabra para darla, y bueno, sí creo que es momento. Y alguna vez escucharon decir que tenemos que pagar el precio, que hay un precio que pagar para seguir a Cristo, ¿no? Yo lo escuché muchas veces y crecí con ese pensamiento de que yo tenía que pagar un precio para poder seguir a Cristo o para poder ser salvo. Esa es la diferencia, para poder ser salvo. Y la verdad es que nosotros para ser salvos eh, solamente tenemos que aceptar a Cristo, es lo que nos manda la palabra, es lo que nos manda la Biblia. Y en ese pensamiento, en ese momento de comenzar a ver este tema, eh, surgieron muchas preguntas también en mí para poder trasladarlas a ustedes también, a lo mejor, a lo que estén escuchando, a lo que están viendo, porque quizás muchas veces nos hicimos esa pregunta, todos nosotros. Si la salvación no podíamos perderla en algún momento. Y muchas veces, o sea, y a la gente que le pregunté se queda como pensando de serie y decir, bueno, sí, no, diciendo, sí, yo no puedo perder la salvación. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? Es lo que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros podemos pensar que sí o que no, algunos dicen que no se pierde, otros dicen que sí se pierde, y así están, hoy en día hay como una discusión en todo ese tema. Pero en vez de discutir, a veces no tenemos que ir a la verdad, tenemos que ir a la fuente, porque a veces nos alimentamos de las predicaciones, de los videos que vemos, de los mensajes que vemos en YouTube. Y está bueno eso, pero eso es comida chatarra, porque nosotros no podemos vivir de eso. Eso está bien para una vez, de vez en cuando ver algo, pero cuando nosotros queremos tener algo concreto, algo verdadero, tenemos que ir a la fuente que es la palabra del Señor, que es la Biblia. Y allí en la Biblia dice en Hebreos capítulo 6, quiero leerlo con ustedes para poder hablar un poquito de esto. No voy a hacer algo muy largo, sino sin comentario nada más voy a hacer de esto, para quizás en otro día, en otro momento, podemos hablar un poquito más si les interesa a todos, porque a mí es algo que me interesa mucho, o me interesó mucho en su momento hasta que lo pude descifrar, hasta que lo pude ver, porque me costó mucho asimilar esto, porque no era algo tan fácil, porque yo pensaba de una forma, y cuando leemos la Biblia nos confronta, nos pone frente a algo que es real. Entonces dice Hebreos capítulo 6, y podemos leer, podemos leer desde el versículo 1 hasta el, vamos a leer ahí unos versículos hasta el capítulo, hasta el 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad los permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Esta palabra es muy clara, es muy real. Acá empieza hablando de la doctrina de Cristo, de los viejos rudimentos, de la costumbre que tenían las iglesias, las mismas iglesias que fueron, o sea, en la misma religión se fue fundando ciertos parámetros que la iglesia pero seguían como doctrina, como enseñanza, que si no hacían eso estaba mal, que si ellos no practicaban lo que habían enseñado, por ejemplo, el lavamiento de pies, por ejemplo, dice
el partimiento del pan, el partir el pan en la Santa Cena, todas esas cosas fueron como, es algo que está bien hacerlo, que no está mal si lo hacemos, pero ellos lo fueron poniendo como excusa para poder agradar a Dios de esa forma, y si no lo hacías, era como que perdías la salvación y no podías ser salvo si no hacías esas cosas. Pero un poquito más adelante, en el versículo 6, vamos a ir salteándolos así, dice, el versículo 5, perdón, capítulo 6, versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venideros, y recayeron, y acá dice, el versículo 6 dice, y recayeron, o sea, personas que habían estado ya participando de las obras de Dios, participando del Espíritu Santo, participando de las buenas obras, de los poderes de Dios, participando de la congregación, personas que son de la alabanza, en la predicación, que están trabajando en la obra del Señor y que están siendo parte de la iglesia de Dios, que están gustando del beneficio de tener a Dios en su vida. Dice que es imposible si esas, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces tenemos que ver que las personas que alguna vez gustaron del don de Dios, que tuvieron el Espíritu Santo en su vida, dice, es imposible que Jesús muera otra vez por ello. O sea que, si esa persona que alguna vez tuvo participando de todas las buenas obras de Dios, vamos a hacer un poquito repetitivo en esto para poder entenderlo, porque es un poco que está medio difícil de poder entenderlo, pero si lo prestamos atención podemos entender este pasaje. Porque si ya gustaron de la buena obra de Dios y de los poderes del siglo venidero, ahí tenemos algo interesante, del siglo venidero. Está hablando en un tiempo futuro. Un siglo venidero quiere decir ya una vez que estamos participando de los bienes que Dios tiene del Espíritu Santo, de los dones de sanidad, don de lengua, todas esas cosas que hablan en alguna parte de la Biblia. Dice, si esa persona recayera, volviera para atrás, si esa persona se volviera para atrás de todas esas cosas, dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole otra vez al vituperio. Entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos, cuando nos preguntamos si la salvación se pierde, es preguntarnos si Jesús puede morir por nosotros 2 veces. Porque en la muerte Él nos dio la salvación. Cuando Jesús murió, la salvación nos otorgó como regalo, no por un precio, Él no cobró nada, es un regalo de Dios. En Efesios dice, yo tengo acá anotado, pero no quiero extenderme mucho, porque si no se va a hacer muy largo. Efesios capítulo, ya le digo, capítulo 2 y versículo 8, dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. O sea, ni siquiera ese regalo que Dios nos da por medio de la fe, ni siquiera la fe nos pertenece a nosotros. Dios nos regala la fe para que por medio de esa fe nosotros podamos obtener la salvación. También gratuitamente. Porque acá pareciera, bueno, si vos no tenés fe no podés ser salvo. Exacto, es así, porque la salvación es por fe, pero la fe también es un regalo de Dios. Entonces todo lo que Dios nos da es un regalo. La salvación es un regalo, no se paga ningún precio. No hay que seguir ninguna tradición para ser salvo. Sin embargo, acá nos dicen Hebreos que si recayéramos otra vez, entonces acá lo que tenemos que ver nosotros es como, decir, pero si una persona ya es salvo, ¿puede volverse para atrás? ¿Qué dice Juan acerca de esto? Porque el problema es, lo único que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Cuando nosotros pecamos a Dios, ofendemos a Dios, porque pecar significa ofender a Dios. Cuando nosotros ofendemos a Dios, entonces eso nos separa de Dios. Eso nos aparta de Dios. Pero el apóstol Juan dice en
Primero de Juan, capítulo 3 y versículo 16, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Que el que permanece en Dios, acá está hablando de Dios, dice, el que permanece en Dios o en Jesús, ese no peca. ¿Y cómo es que no peca una persona? Porque si yo me pongo a pensar, yo peco todos los días. Mi vida continuamente es un pecado. Yo continuamente estoy ofendiendo a Dios porque para no ofender a Dios yo tendría que estar muerto. Entonces no tengo que hacer nada, porque con el pensamiento, con los ojos, en decir una palabra que está fuera de lugar, o maltratando a alguien, enojándome con alguien, de cualquier forma nosotros estamos pecando todos los días delante de Dios. A tal punto que si hubiera un hombre en la tierra, si hubiera un solo hombre en la tierra que pudiera permanecerse sin pecado, entonces Jesús no hubiera venido a la tierra a morir, porque dice la Biblia que Dios buscó en toda la tierra a uno solo que pudiese ser vallado, dice, que pudiera ser de conexión entre el cielo y la tierra, o con Dios y los hombres, y no halló ninguno. Entonces tuvo que venir Jesús a morir por nosotros, y él sí fue el único que pudo permanecer limpio, puro, sin mancha y sin ofender a Dios en ningún momento. Entonces, cuando Juan dice esto, yo me pongo a pensar, pero pará, acá hay lo que está mal. ¿Cómo dice que yo no peco? Pero nosotros tenemos que entender algo. Y cuando Juan habla de esto, él está hablando y dice, el que practica, vamos a ver si lo tengo acá. Sí, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. El que peca no conoce a Dios, dice. Escuche bien. Hijito, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Acá tenemos la diferencia entre pecar y practicar el pecado. El que practica el pecado, ese no es de Dios. Porque yo no llego a mi casa, ay, che, a ver, ¿qué pecado voy a cometer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuál es el pecado que voy a hacer hoy? No, yo lo hago sin querer, yo lo hago sin saber a veces. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, automáticamente, en el momento que nosotros pecamos, dice que Dios manda tristeza. Hay una parte, no me acuerdo el versículo, pero hay una tristeza que viene de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y cometemos un pecado delante de Dios, el Espíritu que está en nosotros se entristece. Y automáticamente viene sobre nosotros una tristeza que es de parte de Dios para hacernos ver que estamos mal delante de Dios. Entonces, yo le quería hablar de la salvación, pero se va a hacer un poquito más largo esto si voy a seguir con esto. Vamos a redondearlo por acá y quizás otro día podemos seguir. No justamente para ver si se pierde o no la salvación, eso es algo personal, cada uno conoce su vida y cada uno sabe en verdad si va a ser salvo. Yo creo que yo soy salvo por medio de la fe, porque yo soy salvo el día que Cristo me selló y puso su Espíritu Santo en mí, yo soy salvo. Ahora, yo no soy salvo hoy porque creí en Dios. Yo hoy soy salvo. ¿Y mañana? Si yo peco hoy, ¿mañana no soy salvo? Entonces, ¿qué es? Un día somos salvos, otro día no, un día sí, un día no. No, la salvación es una vez y para siempre. El día que fuimos salvados por Cristo, ya fue para toda la eternidad. No hay una vuelta atrás de esa salvación, porque nosotros hemos conocido a Dios. Una persona que conoce a Dios, que tuvo una relación con Dios, que vive con Dios, que ama a Dios, ya no puede volverse atrás. Es imposible. La Biblia dice que es imposible volverse para atrás. Pero, ¿por qué a veces le ponemos precio a la salvación? ¿Por qué a veces escuchamos que la salvación tiene un precio? Y escuchamos que no, porque si vos no haces esto, no haces aquello, y esto, y aquello, y lo otro, te vas a ir al infierno. Y palabras duras usan así a veces. Y te vas a cocinar allá y te vas a... Todas esas cosas que a veces escuchamos, ¿no? Que nos parece que nos mandan al infierno, que nos acomodan allá y ya tienen un lugar preparado para nosotros porque somos malos. Sin embargo, la salvación no es así. La salvación viene por otro lado. La salvación viene por gracia. Es un regalo. Y hasta el más pecador de todos puede obtener la salvación si se arrepiente y entrega su vida a Jesucristo y lo acepta. Porque la única condición que tenemos nosotros para ser salvos es aceptar a Cristo.
una vez que aceptamos a Cristo y Él vive en nuestro corazón y que formamos una relación con eso, a partir de ese día, a partir de ese momento nosotros obtenemos la salvación. A partir de ese momento nosotros vamos camino a una vida eterna, porque ya desde el día que nosotros vinimos al mundo, vinimos con un propósito. Y puede variar en la tierra, sí. Nuestra vida puede cambiar en la tierra, de acuerdo a lo que nosotros hacemos o practicamos acá en nuestra vida, va a ir de una forma o de otra. Nosotros elegimos la vida que llevar, qué vida llevar. Dios no nos manda al mundo con una línea, con una regla de vida y tenemos que hacer eso. No, nosotros elegimos acá qué vida tomar, qué camino seguir, porque dice Dios que en la Biblia que Él nos dio el libre albedrío. ¿Cómo se llama? La capacidad de elegir a nosotros, de decidir. Entonces nosotros tomamos nuestro camino y esos caminos a veces nos llevan a buenos lugares y otras veces nos llevan a lugares indeseables, lugares feos, pero porque son consecuencias de la vida. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación va por otro lado. La salvación es un regalo de Dios y aquel que acepta a Jesús en su corazón, aquel que es aquella persona que recibe la salvación. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles hoy a todos los que están viendo ahora o los que van a ver, porque a veces nosotros decimos, bueno, pero yo ya yo tengo 40 años de cristiano, que yo soy así, otro, bueno, pero la pregunta es, ¿aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Le diste el lugar que Él se merece en tu vida? Si no es así, porque muchas veces, yo conocí personas que vivieron toda la vida en una iglesia, pero nunca aceptaron a Cristo. Nunca recibieron a Jesús en su corazón. Nunca le dijeron, Señor, yo quiero que seas el dueño de mi vida, el rey de mi corazón. Quiero que hagas tu trono en mi vida, en mi corazón. Porque es interesante que Jesucristo tome el control de nuestra familia, de nuestro corazón, primeramente, para que después pueda tomar el control de toda nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar, en el trabajo, en la oración del Padre Nuestro. Un día lo vamos a ver. Es algo muy lindo. Yo lo practicaba muchas veces con los chicos cuando lo dábamos, un par de veces lo hicimos, y es muy interesante. Son los 9 pasos de oración que tiene el Padre Nuestro, porque la oración del Padre Nuestro no es una oración y recitarlo como está escrito, es un modelo de oración. Y en uno de esos modelos dice que se haga tu voluntad, en el cielo, así también en la tierra. Entonces lo que nosotros tenemos que procurar es que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, se complete en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra esposa, de nuestra familia. A lo mejor Dios nos llamó a trabajar en familia, en grupo familiar, y eso tenemos que trabajar para que eso se haga realidad. A lo mejor Dios nos llamó con un ministerio por separado, porque hay muchos que la esposa o el esposo es el que tiene ministerio y la esposa o el esposo lo tiene que acompañar. Pero algunos los llamó juntos, a trabajar juntos, y algunos los llamó en familia. Trabaja el papá, la mamá, los hijos, todos son parte de un gran ministerio que Dios llamó a formar. Pero nosotros tenemos que velar para que eso se cumpla en nosotros. Y como dice la Biblia, que tu voluntad como en el cielo, también sea hecha en la tierra, también sea hecha en mi casa, también sea hecha en mi hogar, en mi trabajo. En todos lados tiene que hacerse la voluntad de Dios. Bueno, ya no nos queda más tiempo casi, así que vamos a cerrar acá. A lo mejor más adelante podemos llegar a ver algunos temitas más, es tan interesante este tema, pero a veces el tiempo es muy poquito para desenvolverlo todo. Y bueno, yo quiero darle gracias a todos los que escuchan, a todos los que ven esto por ahí, pues a lo mejor acá somos poquitos, pero después cuando vemos las reproducciones tenemos un montón de reproducciones que gente que han escuchado. Y estaría bueno también que dejen sus comentarios, que dejen no sé, qué les pareció el mensaje, qué les pareció la palabra, porque es difícil sentarse acá, a veces para algunos a lo mejor es fácil, pero a nosotros es difícil, porque tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras cosas que hacer, tenemos nuestras ocupaciones, la familia, todo es un combo, pero tenemos que hacernos el lugarcito para también sentarnos acá, para preparar una palabra, para compartirlo con ustedes, para que ustedes lo vean. Entonces, a mí me toca cada 2 semanas traer una palabra, a Marta le toca todos los domingos y a ver el miércoles y así, y es muy difícil de prepararlo y tener todo.
porque lleva tiempo, parece que no, parece que es sencillo, parece, bueno, dijo un par de palabras, pero no. Meterse en la Biblia, estudiar, orar, preguntarle a Dios si está bien, concentrarse en lo que va a decir, y cuando llegamos a cabeza y no hacemos la una, no sabemos qué decir, nos perdemos. Pero gracias a Dios que hay gente que nos acompaña, que nos ven, entonces a toda esa gente le mandamos un abrazo grande, a los que están ahí del otro lado viéndonos ahora en vivo, un abrazo grande para todos, que Dios los bendiga, los llene de su bendición, y ya saben, acepten a Cristo, díganle a Jesús, yo quiero que entres en mi corazón, yo quiero que sea el Rey de mi vida, en mi corazón, y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, así que bueno, que Dios los bendiga a todos, que Dios los colme de bendición, y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias y que Dios les bendiga.